Continuamos con la programación de Amigos en esta mañana. Vamos a dar la bienvenida a Manuel Montoya, que ya está preparado y listo para ofrecernos este espacio, volviéndonos a Dios. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenos días, bienvenido. Gracias. Muy bien, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Hoy además me vacunan, estaré esta noche vacunándome. Desde aquí aprovecho para invitar a todos nuestros amigos oyentes a que nos vacunemos. Y bueno, pues hoy me gustaría fíjate qué coincidencia, me gustaría estar hablando de un tema que bueno, pues vino a mi mente y a mi corazón al escuchar una noticia hace algunas semanas. El título de hoy es Quimeras científicas. Si me permite, voy a leer el extracto de un artículo que tiene que ver con esta noticia que digo que salió hace algunas semanas en todos los periódicos a nivel mundial y también en todos los telediarios. Y dice así la noticia: científicos españoles crean quimeras de humano y mono en China. El equipo del doctor Juan Carlos Izpisua inyecta en embriones de animales células madre de humanos con el fin de avanzar en la generación de órganos para trasplantes. Continúa la noticia diciendo: el equipo del investigador Juan Carlos Izpisua ha logrado crear por primera vez quimeras de humano y mono en un laboratorio de China, un importante paso hacia su objetivo final de convertir a animales de otras especies en fábricas de órganos para trasplantes, según confirma a El País, que es el periódico que daba esta noticia, su colaboradora Estrella Núñez, bióloga y vicerrectora de investigación de la Universidad Católica de Murcia, UCAM. Las quimeras mitológicas, según la mitología griega, continúa explicando la noticia, eran monstruos con vientre de cabra y cola de dragón, capaces de vomitar fuego por las fauces de su cabeza de león. La creación de quimeras puede implicar el uso de células de dos animales y no siempre se refiere al uso de células o embriones humanos. Las quimeras científicas son menos grotescas que las mitológicas, continúa la noticia. El grupo del doctor Izpisua, repartido entre el Instituto Salk de Estados Unidos y la UCAM, ha modificado genéticamente los embriones de mono para inactivar genes esenciales para la formación de sus órganos. A continuación de haber hecho esto, los científicos han inyectado células madre humanas capaces de generar cualquier tipo de tejido. El fruto de esto es una quimera de mono con células humanas que no ha llegado a nacer, dice la noticia, ya que los investigadores han interrumpido la gestación. El médico Ángel Raya, continúa la noticia, director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, recuerda las barreras éticas a las que se enfrentan estos experimentos con quimeras. ¿Qué pasa si las células madre escapan y forman neuronas humanas en el cerebro del animal? ¿Tendrá conciencia? ¿Y qué pasa si estas células pluripotentes se diferencian en espermatozoides? ¿Dará lugar a una nueva especie?, plantea el doctor Raya. Bueno, el artículo sigue, pero yo voy a leer solamente hasta aquí. Y la verdad es que cuando leemos esto suena a ciencia ficción, pero es real, absolutamente real. Me gustaría dar una pequeña explicación de qué son las células madre para que entendamos bien lo que estos científicos están intentando hacer. Vamos, intentando no, han conseguido hacer. ¿Qué son las células madre? Bueno, pues el cuerpo humano contiene más de 200 tipos de células. La mayoría de las células son de un tipo particular y tienen una función específica. Por ejemplo, los leucocitos encuentran y destruyen microbios, lo que ayuda a mantener el cuerpo humano libre de infecciones. Sin embargo, las células madres son diferentes debido a que son relativamente indiferenciadas y no especializadas, lo que significa que aún no han obtenido una estructura y una función especial. Estas células son, por un lado, multipotentes, lo que significa que pueden dar lugar a varias otras células diferenciadas y especializadas del cuerpo, por ejemplo, células hepáticas, células renales, células cerebrales, o por otro lado pueden ser pluripotentes, lo que significa que pueden convertirse en todo tipo de células que componen el cuerpo humano. Todas las células especializadas se originan de las células madre y en última instancia forman
una pequeña cantidad de células embrionarias que aparecen durante los primeros días del desarrollo de la vida. La flexibilidad de estas células embrionarias es la razón por la que se valoran tanto para la investigación biomédica. José, ¿qué te parece esta noticia y esta explicación? Pues como habías dicho hace unos minutos, parece de película, de ciencia ficción, pero oye, va siendo real, ¿no? Ahora la pregunta, Manuel, es, ¿no se han creado ya quimeras humano-animal anteriormente? Pues sí, en el año 2003 científicos chinos fusionaron células humanas con óvulos de conejo para producir las primeras quimeras humano-animal. Unos años más tarde, los investigadores estadounidenses de la clínica Mayo crearon cerdos con sangre humana en sus venas y los científicos de la Universidad de Nevada crearon ovejas cuyos hígados y corazones eran en gran parte humanos. Y en 2017, científicos del Instituto Salk, donde está trabajando este equipo del doctor Izpisua, en California, intentaron cultivar los primeros embriones que contienen células de humanos y cerdos. Y a inicios de este año, los científicos japoneses crearon un embrión híbrido de ratón y humano que contenía hasta un 4% de células humanas, la mayor cantidad de células humanas hasta el momento en cualquier quimera. ¿Cuáles son las preocupaciones éticas, Manuel, sobre la investigación de quimeras? Bueno, aquí ya el tema empieza a volverse un poco denso, y un poco sensible. La verdad es que los seres humanos se han dedicado a los llamados xenotrasplantes con X desde hace muchos años, es decir, trasplantar tejidos u órganos no humanos en receptores humanos. Por ejemplo, piel de cerdo injertada en pacientes quemados. Y esto, como digo, se hace desde 1838. Por casi 100 años, los investigadores han insertado material genético humano en animales con el propósito de crear tratamientos, por ejemplo, insulina animal. Ahora, muchos bioeticistas cristianos consideran que tales usos son moralmente legítimos, aunque algunos otros creen que viola la barrera de las especies instituida por nuestro Creador en la palabra de Dios, como vamos a ver ahora. Entonces, la creación de quimeras, sin embargo, es más problemática que los xenotrasplantes. Como señala la Asociación Médica y Dental Cristiana Americana, hay varias razones morales de peso para abstenerse de aplicar la biotecnología en la creación de quimeras u organismos híbridos que son en parte humanos y en parte no humanos. Por ejemplo, no debemos crear especies intermedias o indeterminadas que compartan material genético humano y animal, como nos enseña Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 38 al 40. Allí dice: a cada semilla Dios le da el cuerpo que Él quiere darle. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tenemos una clase de cuerpo y los animales tienen otra clase. Lo mismo pasa con los pájaros y los peces. El versículo 40 dice: hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra. Es decir, en estos versículos de 1 Corintios 15, lo que el Señor nos está diciendo es que Él, en su infinita sabiduría y en su absoluta autoridad que Él tiene, ha decretado y ha creado a cada cuerpo de una forma concreta. A cada semilla le da el cuerpo que Él quiere, a los seres humanos le da otro cuerpo, a los animales le da otro. Y Él ha establecido que esto no se mezcle. Aunque exista la posibilidad de hacerlo científicamente hablando, Él ha establecido que esto no se haga. Ahora, como explican los doctores David Prentins y Chuck Donovan, la mezcla de material genético se vuelve moralmente más problemática cuando se hace en la etapa embrionaria. Dicen estos doctores, el aspecto problemático es que cuando se agregan tan temprano en el desarrollo células humanas a animales, podrían terminar en realidad en cualquier parte del animal en desarrollo. Es decir,
Ellos lo hacen para crear, por ejemplo, corazones compatibles con los humanos. Pero esas células que inyectan y que ponen en ese animal cuando es un embrión, no saben, no pueden controlar realmente a dónde van a ir a parar. Y dice que estos doctores que en el peor de los casos las células humanas podrían terminar en tejido gonadal y formar gametos humanos, óvulos o espermatozoides dentro del cuerpo del animal. Y si ese animal se reproduce, podría dar lugar a una nueva especie. Y esto éticamente, moralmente, es muy, muy controvertido y traspasa todos los límites que Dios ha puesto en su palabra. Además, el material genético humano podría afectar al cerebro de los animales, como hemos dicho anteriormente. La procreación de nuevas formas de vida, híbridos humano-animal, podría estar a la vista, o incluso el desarrollo de un animal con un cerebro mayormente humano o completamente humano que llegara a tener conciencia de sí mismo y de cómo es. Y esto sería terrible. También hay otros problemas éticos de los que preocuparse, como dice Jeffrey Keenan, presidente y director del Centro Nacional de Donación de Embriones de Estados Unidos. Él dice, esta tecnología también corre el riesgo de violar el principio del consentimiento informado en sujetos humanos e incluso podría permitir que los animales contraigan infecciones y enfermedades humanas y viceversa. Es decir, que esos animales nos contagiaran a nosotros pues algún tipo de infección o de virus totalmente desconocido que podría causar problemas muy graves a la humanidad. Ahora bien, Manuel, ¿deberían los cristianos rechazar completamente este tipo de investigación? Bueno, pues a mí me gustaría que nuestros amigos oyentes prestasen mucha atención a lo que vamos a decir ahora, porque vamos a dar las pautas a seguir a la hora de valorar este asunto y de responder a esta pregunta tan importante que acabas de realizar. Si los cristianos deberíamos rechazar completamente este tipo de investigación. Bueno, para decidir si rechazar este tipo de investigaciones, los cristianos deben dar 3 pasos. Primero, informarse en general sobre los problemas que involucran dichos estudios. Debemos tener una buena información, la mejor información posible. Segundo paso, interpretar esta información a través de un marco bíblico. Sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra máxima autoridad y es el prisma a través del cual debemos mirar y contemplar todas las cosas. Y tercero, seguir la dirección de su conciencia guiada por el Espíritu Santo. Estos son los 3 pasos para decidir si rechazar este tipo de investigaciones. Por ejemplo, un primer paso en la aplicación de un marco bíblico sería distinguir entre los diferentes usos de las partes de animales. En 2005, el doctor Ben Carson, que es un conocidísimo neurólogo, del cual incluso se han hecho películas, un neurólogo cristiano evidentísimo, quien en este momento, o sea, en el año 2005, era director de neurocirugía pediátrica de las instituciones médicas Johns Hopkins y miembro del Consejo Presidencial de Bioética de Estados Unidos, dijo en una reunión sobre quimeras humano-animal lo siguiente. Creo que es muy importante, decía el doctor Carson, que nos aseguremos de distinguir entre el uso de partes humanas o animales de diferentes especies, como pueden ser insulina, válvulas cardíacas, cosas de esta naturaleza, y lo diferenciemos, decía el doctor Carson, de la combinación del material genético que tiene capacidad proliferativa. Quiero decir, el doctor Carson decía, hay una gran diferencia entre estas dos cosas y necesitamos asegurarnos de que el público comprende que estamos distinguiendo entre estas dos cosas. El siguiente paso sería determinar qué límites bíblicos debemos poner en el uso de tales partes de animales. Como explica el teólogo Jordan Baylor, él dice, el propósito para la creación de los animales, al principio cuando Dios creó la vida, era diferente al de las plantas. Los animales, al compartir el estatus de seres con aliento de vida, poseen un nivel de importancia que no se puede reducir a un valor meramente instrumental o pragmático. La reducción de los animales al uso pragmático como fuente de alimento es el resultado del pecado, ilustrado en Génesis 9. Pero aún aquí, en las profundidades de la corrupción del pecado de las relaciones,
quedan límites y fronteras. Deberíamos ver entonces la posibilidad de la mezcla entre especies y la creación de quimeras humano-animal como ese tipo de límite, porque socava y viola el orden creado que distingue entre plantas y animales con el aliento de vida y también de humanos creados a la imagen de Dios. Entonces, lo que decía este hombre, el teólogo Jordan Baylon, es importantísimo de que tengamos en cuenta. Es probable que muchos cristianos, continúa diciendo este teólogo, puedan respaldar algunas formas de investigación y tecnología quiméricas e híbridas diseñadas para el beneficio de la humanidad. Para respaldar tales investigaciones y tecnología, estos cristianos deben saber si esas formas son seguras y no degradan la condición única de la humanidad. Si es así, si degradan la condición única de la humanidad, deberían oponerse entonces a la investigación o tecnología híbrida y quimérica que altera fundamentalmente la naturaleza humana tal y como la diseñó Dios. Para terminar, solamente decir, José y queridos amigos oyentes, como vemos es un tema importantísimo y crucial, y me gustaría animaros a que podáis investigar más sobre ello. Pero para terminar me gustaría leer Levítico 19:19, que es muy revelador también en cuanto a lo que dice el Señor acerca de este tema. Allí dice: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Levítico 19:19. En estos mandamientos hay un principio que Dios quiere establecer para que la humanidad respete el orden que Él ha establecido en la naturaleza. El hombre ha ignorado estos mandamientos por mucho tiempo y sabemos que el cruce de diferentes especies de animales es una práctica común. Pero realizar estos cruces entre animales y humanos cruza, valga la redundancia, completamente los límites puestos por Dios en su palabra, y no deberíamos jugar con estos asuntos que Dios ha dispuesto en su infinita sabiduría y en su absoluta sabiduría. Así que la conclusión final es que estos científicos están jugando con fuego. No podemos traspasar los límites que Dios ha puesto y debemos, los cristianos, como creyentes que somos en Dios, que creemos en su palabra y que la tenemos como nuestro máximo nivel de autoridad, debemos ser conscientes de que tenemos que utilizar y tener un prisma muy bíblico para poder interpretar y decidir si apoyamos o no este tipo de investigaciones. Yo, por mi parte, lo tengo claro, no las apoyaré, pero cada uno deberá seguir esos 3 pasos que dábamos, muy importantes para determinar si se siguen o no se siguen este tipo de investigaciones. Informarse en general sobre los problemas que involucran dichos estudios será el primer paso. Interpretar esta información a través de un marco bíblico, el segundo. Y tercero, seguir la dirección de su conciencia guiada por el Espíritu Santo. Así que bueno, esto era todo lo que tenía que compartir hoy. Creo que un tema muy interesante y también muy relevante para nosotros como creyentes. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy.